Saludos, aquí estamos en Suquicosis y hoy tenemos un invitado que yo quiero mucho, Rafael Simón Jiménez, aquí está. Y vamos a entrar de lleno en el asunto con un tema que tú como historiador manejas muy bien. Tú sabes que yo creo que hay una incultura en cierto liderazgo, sobre todo en parte, no en todos, en la generación del 2007. Requesens está muy bien formado. Carlos Paparoni, que viene de AD, muy bien formado. Pizarro, wow. Pero hay otros que no son así, que no han leído ni el silabario, porque no les tocó. Pero si no leyeron el silabario, menos la historia. Porque el tema de la soberanía no es cualquier estupidez para despacharla así. Solamente Panamá, a la cual invadieron los americanos, que fue el resultado de una disputa en la cual los americanos se metieron porque querían construir el canal y el gobierno que pusieron ahí era abiertamente americano. Y había una crisis muy grande en Colombia. Colombia vivía en ese momento lo que llamaron en la historia colombiana la guerra de los 1000 días. Así es. O sea, aprovecharon esa coyuntura y se sesionaron a Panamá. Pero a partir de ahí, en Latinoamérica, no hay ningún movimiento político que haya hecho lo que cierto sector de la oposición está haciendo, que es declararse troncista, proamericano, pedir la invasión y todas esas cosas. Además, asumirse como derecha, pues. Porque un Pablo Medina ahora es de derecha. No sé si viste. De extrema derecha. Sí, ahora es de derecha, ¿no? Cosas que pasan en la vida. Pero no es un asunto que cuando tú reclamas soberanía, tú eres comunista. Porque aquí todos lo simplifican en eso. Eso es la antipolítica. Sí, sí. Hay un senador americano en estos días declaró, no recuerdo el nombre, que Guaidó era comunista. Bueno, porque en los Estados Unidos está extraviada la calificación de quién es y quién no es, por el tema de Trump. Hay un neomacartismo, dice, en estos días en los Estados Unidos. Una cosa, pero el tema soberanía tiene que ver con la gesta de independencia, con la Constitución. Con todo, transversaliza toda nuestra historia. Y luego, cuando tú le dices a la Fuerza Armada, te voy a invadir, ríndete, saca Maduro, tú estás obviando que la Fuerza Armada está para defender al país y su principal tema es la soberanía. Así es. Entonces uno plantea eso. A mí me parece una ofensa a la política, oye, que tú no entiendas lo fundamental de tener un discurso sobre la Venezuela, Bolívar, la historia, y que resolvamos nuestros propios problemas, como decía Betancourt, ¿te acuerdas? Cuando Venezuela necesitó libertadores, no los buscó en ningún lado, los parió. Así es. Entonces, comencemos por ahí. Entonces resulta que tú ves allá en Story, metido, Guaidó es el hombre, o el señor Helio de Ibras que le dice a Maracolino, tú estás en el garciamarquianismo, en realismo mágico. Sí, pero ellos se meten como si fuera, wow, de aquí. El patio trasero. Sí, pero con una autoridad. El gran garrote, lo que proclamaba Teodoro Roosevelt. Nosotros tenemos derecho a intervenir en América Latina las veces que queramos. Esa era la proclama. Entonces, lo que llaman el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe. Mira, y luego tienen unos sectores allí en Voluntad Popular que les dicen, sanciona a este, friega a este. Sí. Y en el caso ahorita del debate sobre ir o no elecciones, bueno, los americanos dicen las malas lenguas que están llamando y mira, te voy a quitar la visa, te voy a quitar las empresas, no te voy a entrar. Sí. Inclusive corrió el rumor de que iban a sancionar a Capriles. Entonces tú dices, caramba, ¿qué es esto? Ahí te la puse, pues. Mira, es que el gran tema de la oposición venezolana, de los que queremos precisamente una transformación de este país que vive su hora más menguada y su hora más trágica, debiera ser la reivindicación de la soberanía nacional. Porque si algo se le ha criticado a este gobierno es la manera como ha permitido la injerencia de los cubanos, por ejemplo, en asuntos sensibles de nuestra soberanía, el tema de Rusia, el tema de China. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ser nosotros más incondicionales de los Estados Unidos, pedir nosotros que los Estados Unidos sancione a personas o sancione al propio país. Yo ayer veía, porque en esta propuesta que hizo Guaidó de los 3 golpes, de los 3 puntos, ahora cambió el cese de la usurpación, las elecciones libres y la transición. La transición por una nueva triada, ¿no? Un nuevo mantra, que es primero el tema sanitario humanitario. Y veía a un economista, Luis Olivero, que es un hombre, vamos a decir, neutral desde el punto de vista político, decir, bueno, chicos, ¿cómo es que tú quieres atender la crisis sanitaria pidiendo más sanciones contra Venezuela? Un país que está postrado, un país que ha sido llevado a la ruina, al acabose, donde estamos viviendo una calamidad además agravada por la pandemia, por la falta de gasolina, por la destrucción del país. Entonces, la colaboración tuya a que se resuelva la crisis sanitaria es que Estados Unidos mantenga sanciones e incluso haya la amenaza, porque hay la amenaza de que van con el diésel, de que van con el fuel oil, de que van con cosas que afectan al país. Yo no sé por qué los Estados Unidos
Y esta gente, pues que actúa realmente con una incondicionalidad repugnante frente a Estados Unidos, no se da cuenta de que el sufrimiento es sobre el pueblo venezolano. El sufrimiento es directamente, la cúpula que está en el poder no la toca. Y la mejor experiencia de eso es Cuba. Tienen 60 y tantos años, 60 años, bloqueado. Ahí está la dictadura de los Castro, cada día más atornillada, y el pueblo cubano cada día más famélico, cada día más sufrido, cada día en mayor calamidad. Entonces, si algo tenemos los venezolanos, por legado de nuestros libertadores, te repito, y porque ese es un tema, la soberanía es un tema que transversaliza nuestra historia, bueno, es la defensa de los valores patrios, la defensa de la identidad y la idea, porque bienvenido, nosotros vivimos en un mundo global. No es que nosotros estemos en desacuerdo con que la Unión Europea, con que los Estados Unidos, con que los organismos internacionales se preocupen por los temas de Venezuela. Bienvenido, por ejemplo, el informe de Michelle Bachelet, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, fue muy bien recibido en el mundo y hizo un efecto en Venezuela. Bienvenido todo lo que sea, digamos, colaboración, todo lo que sea participación de la comunidad y preocupación por el drama venezolano. Pero por favor, déjennos resolver los asuntos internos a nosotros. Y además, la propia manera como los Estados Unidos se inmiscuye, a los primeros que hace quedar muy mal es a los dirigentes de esa oposición, porque los hace quedar como unos títeres, como unos simples instrumentos de los dictámenes del señor Story o del señor Pompeo, de cualquiera de los que manejan la diplomacia norteamericana. Ahora fíjate, Enrique Capriles declaraba ayer que la Unión Europea puede significar mucho para sacar a Venezuela de la crisis y producir un acuerdo que nos lleve a elecciones totalmente transparentes. En la Unión Europea Borrell lo entendió clarito. Claro. Y no solo Borrell, sino muchos países han empezado a decir sí, porque tienen una posición distinta a los Estados Unidos, no están de acuerdo con la invasión o con medidas de ese tipo. Y discrepan porque... Los primeros que no están de acuerdo con la invasión son los Estados Unidos. Así es. Porque eso es puro aleteo. Pero ellos discrepan en cuanto a la salida electoral. Para ellos la salida electoral es la clave. Claro. Y entonces tú ves que hay un cambio. Es más, se sabe que hay ya gestiones. El gobierno Arreaza invitó a la Unión Europea como parte de los acuerdos suscritos con Capriles en su entrada a las elecciones del 6 de diciembre. Y comienza a moverse la ONU. También está en trámite, ahí Timoteo Zambrano está jugando un papel fundamental, y hay, digamos, una puesta en escena que dice o que señala que si hubiese habido voluntad política, Oslo, Barbados, todo eso que se hizo, hasta República Dominicana, hubieran dado paso a elecciones transparentes. Pero como no había voluntad política, sino el mantra y esas cosas. Y no había ni siquiera voluntad de ponerse de acuerdo entre ellos. Así en el 2018 no se firmó el acuerdo final en República Dominicana porque la oposición veía la imposibilidad de elegir un candidato entre ellos mismos. Porque ese es otro problema y lo estamos viendo ahora con todo lo que ha sido la actitud bienvenida de Enrique Capriles. Es una capacidad quédate ahí. Canibalesca para destrozarse entre ellos mismos, ¿no? Quédate ahí, que ya me hicieron una señal aquí de que el corte. Ya regresamos en este programa que va a quedar muy bien. Estoy convencido porque Rafael es un hombre que conoce muy bien la historia y la política. Aquí en Globovisión Kiko, ya regresamos. Ajá, hablábamos de la Unión Europea, Rafael Simón Jiménez con nosotros. Entonces, fíjate, yo leo un artículo de Alonso Moleiro, que él es periodista, en El País, donde dice, su análisis, es que Guaidó está muy bravo porque Capriles lo traicionó. Y después veo a John Goycochea decir que Capriles lo que está haciendo es desmantelando la unidad de todos esos pocos países alrededor de Guaidó. Y cuando uno le mete coco a la cosa, dice, caramba, ya comienza, aquí como está claro por qué no se dieron los acuerdos. No solo porque negociar es feo, sino que además nunca viste con seriedad la opción electoral y la opción de negociación, porque al final no eras tú el que decía que la negociación era malo, porque eso venía de los sectores más radicales todavía, pero algo te pegó, el chantaje ese te agarró y entonces... Bueno, no pudiste convertir todo lo que armaste, somos 200 países de Europa y del mundo y de Estados Unidos, para llevar a eso a elecciones libres. No supiste hacerlo, aun cuando puedas haber creído en que hay que hacer elecciones y esa es la vía para tomar el poder. Mira, Kiko, yo digo que los venezolanos y sobre todo los opositores, los que queremos salir de esta tragedia, que es más del 80% del país, si nosotros
utilizáramos un símil cinematográfico, tenemos dos películas. La película del 2005, cuando por un error de cálculo que venía, por cierto, de una derrota en el referéndum revocatorio presidencial de agosto del 2004, agarramos el camino de la abstención. Esa abstención nos llevó a la extinción. Si tú te retrotraes a lo que fue la actitud de la oposición en esos 2 años trágicos, 2004, 2005, 2006, bueno, prácticamente desaparecimos. Los partidos políticos se extinguieron, la calle se extinguió, todo quedó absolutamente, digamos, abolido desde el punto de vista de la capacidad de movilización y de presión. El proceso de recuperación que empezó en 2006 con las candidaturas de Teodoro, con la candidatura de Borges y con la candidatura de Manuel Rosales, que en definitiva fue el candidato, nos llevó a un proceso progresivo de acumulación de fuerza, que tuvo, por cierto, porque a veces nosotros nos perdemos en la historia, un primer escenario importante, que fueron las elecciones parlamentarias del 2010, donde ganamos en el voto y perdimos en los diputados por el sistema electoral, pero donde sacamos 60 y tantos diputados que cohabitaron en un parlamento que fue polémico, que fue como además deben ser todos los parlamentos del mundo. Ese proceso de acumulación de fuerzas nos llevó a la gran victoria electoral de 2015. Esa es la otra película, la película del 2015. Cómo nosotros, con ventajismo, con abuso de poder, con condiciones electorales que eran deplorables porque se emigró, se eliminó diputados, se hizo lo que se conoce como el método Salamander, unos trazados de los circuitos que no guardaban ni siquiera correspondencia geográfica, y cómo logramos aquella extraordinaria victoria que fue luego dilapidada. ¿Por qué fue dilapidada? Por lo mismo que nos fuimos en el 2018, por pugnas, por rivalidades, porque prevaleció la vieja política, porque empezaron a pelearse por la candidatura, porque creyeron que iban a salir de Maduro en 6 meses, como se proclamó en esa oportunidad. Ahora, ¿dónde estamos ahora? En el 2020 estamos a 15 años del primer error y a 5 años del gran acierto de la oposición venezolana. Entonces tenemos todo, es como yo digo, como cuando tú entras a un centro comercial y vas a las películas, entonces ves 2 películas, quiero ver 2005 o quiero ver 2015. Es decir, quiero volver a una abstención que ya se sabe que es estéril, que es inútil, que es liquidacionista, que va a significar simplemente desaparecer de toda capacidad de influencia, incluso capacidad de ganarle al gobierno en las elecciones de diciembre, o vas a comprar la opción del 2015 donde obtuviste en condiciones adversas, porque nunca, ayer lo decía Jesús Seguía, el que quiera que en Venezuela se hagan elecciones como en Suiza, hermano, no quiere ir a las elecciones. Porque tú no vas a creer que con un gobierno que todos coincidimos en sus características, que es abusador, que es arbitrario, que está acostumbrado a utilizar los recursos públicos, tú vas a tener unas elecciones como las que tuvimos, que tampoco era un ejemplo así demasiado elogiable, las de la Cuarta República, pero que en definitiva garantizaban un margen de competitividad y de equilibrio. Es decir, nosotros nos estamos enfrentando a un monstruo. Ahora, nosotros tenemos otro monstruo. ¿El monstruo nuestro cuál es? 80% del país que quiere un cambio, que no soporta más seguir viviendo en esta tragedia, en esta situación de calamidad que estamos viviendo los venezolanos. Si tú no eres capaz, porque yo creo que el miedo de ese liderazgo es su desconexión con la gente. Yo creo que ellos le tienen miedo a lo electoral, es porque sienten que precisamente por haberse consumido en sus pugnas y haberse consumido en sus propios intereses y en sus propios temas, han perdido toda conexión con la gente. Y que si fueran incluso en elecciones libres, esa gente a lo mejor cuestionaría ese liderazgo o no sería capaz de responderle. Yo creo que la verdadera duda en el fondo, porque Kiko, la gente, ok, está bien, estos muchachos, yo creo que ellos han hecho del coraje y han tenido mucho coraje. El tema es que el coraje en la política tiene que ir, yo recuerdo mucho, esa es una enseñanza de Teodoro Pekov, sobre todo en los años al final de la década de los 60, con la rectificación del Partido Comunista y el nacimiento del MAS, que hay que tener entre la voluntad y el cerebro, hay que tener una conexión. Sí. No puede haber demasiada voluntad o voluntades y no puede haber tampoco solamente teoría. Tiene que haber una conexión entre las dos cosas. Solamente una gente que esté muy desconectada, yo creo que de las dos cosas, puede pensar, confrontarse con un gobierno en el terreno de la violencia y de la fuerza, donde el gobierno concentra todas sus potencialidades. Mira, yo a veces me desespero, yo tengo un estilo que llamo a veces de exageración pedagógica y pongo mucha pasión en las cosas porque creo en lo que digo. No te vas a dar cuenta tú que un gobierno que está erosionado en el 80% de su popularidad, ¿qué concentra? ¿Cuáles son hoy en día los grandes activos del gobierno? Bueno, chicos, la fuerza
convencional, lo que llaman la violencia legítima, que son las Fuerzas Armadas y que son los cuerpos policiales, y la violencia ilegítima, que son todo este paramilitarismo, entre comillas, que se ha ido construyendo en Venezuela, grupos irregulares, pandillas, todas estas cosas. Ahora, esa es su única fortaleza. Entonces te le vas a meter en esa fortaleza, vas a creer que lo vas a derrocar, vas a creer que vas a producir un pronunciamiento militar, no vale, eso es del ABC de la política, por eso es que desespera, porque para eso no se necesita ningún tratado de ciencias políticas, para eso no se necesita haber estudiado politología, ni consultar a los clásicos, ni a los clásicos de la política, ni a los clásicos de la guerra. Tú tienes que ir al campo donde tu enemigo es vulnerable. ¿Cuál es el campo de la vulnerabilidad? El campo de la lucha civil, de la lucha democrática, de la lucha por los derechos de la gente, de la conexión con ese país. Eso son cosas del ABC, Kiko. Para eso no se necesita, repito, ningún posgrado en ciencias políticas, ¿no? Y a uno lo desespera que siendo una cosa tan lógica, y además la experiencia mundial, habiendo abundado en eso, y la propia experiencia venezolana, por ejemplo, el derrocamiento de Pérez Jiménez, todo lo que condujo al derrocamiento de Pérez Jiménez, esta gente sea incapaz, no solamente, no de equivocarse, porque todos los humanos estamos proclives a un error, sino de no rectificar, ver que las cosas van mal. Este tema de la trilogía, este tema del mantra, bueno, 1 año, 2 años, y sigue como el sapo, dándote cipotazo contra la pared, y no eres capaz de decir, bueno, señores, vamos a rectificar, algo no debe ser salido mal, porque si tenemos 2 años planteando el mantra, el gobierno de transición, la salida de la usurpación y las elecciones libres, y eso no se ha dado, bueno, alguna debilidad tuvo que tener eso, algún error, vamos a rectificar, vamos a buscar otro camino. Lo peor no es el error, lo peor es equivocarse siempre, de la misma manera, como decía Einstein, buscar soluciones distintas o objetivos distintos actuando de la misma manera. Ahora fíjate, el camarógrafo, tú estás hablando y estaba siguiéndote. Vamos al corte, vamos a seguir discutiendo con Rafael Simón Jiménez esta realidad que yo llamo un poco loca, porque los europeos, los americanos, todo el mundo que ve este caso venezolano dice, ay Dios mío, Alberto Barrera Tisca escribió para el New York Times la capacidad de canibalizarse de la oposición, increíble. de comerse entre ella misma. Vale. Ya regresamos. Seguimos en Suquicosis. Fíjate, hoy comencé el programa de radio con este chiste. Camión llega, un pueblo allá en el Táchira, y se va, un camión no, un autobús, lleno de políticos de un partido que estaban haciendo campaña, y se va por un hueco. Y llega el campesino, y agarra los políticos, los saca, y abre un hueco, y los mete a todos allí. Y cuando llega la policía, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué usted los metió en el hueco? ¿Usted vio si estaban muertos? Y entonces le dice el Gochito, yo les pregunté, ¿ustedes están vivos, están muertos? Y unos que dijeron que estaban vivos, pero como son políticos yo no les creí. Mira, ese chiste describe la antipolítica, que está generada por los políticos, que no dicen la verdad, que siempre esconden las cosas, culpan a quien no se debe. Tú sabes, como decía Les Luthier, meter la pata es muy humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Sí, entonces tú ves que hay un sector de la oposición que el fracaso de la política, de la salida de fuerza durante todos estos años, culpa a los otros, a los que quieren votar o a los que no comparten esa política. Pero lo cierto es que cuando tú revisas la actualidad, esta pugna entre la oposición, eso que llamaba Barrera Tisca, la canibalización, produce que la gente se inhiba, se frustre, es que los políticos no sirven para nada, no se preocupan por mí, lo que genera es desesperanza. Pero totalmente, Kiko, es esa desconexión entre el mundo político y el mundo real. Yo por eso me río, lo hablamos fuera de cámara, y me río también un poco en la tragicomedia en que vive uno, porque eso es trágico, ¿no? Ayer, por ejemplo, Guaidó anuncia, se sumaron 37 partidos a la línea de Guaidó, de la abstención. Bueno, y te lo digo, un hombre que empezó a militar a los 10 años en la política y en los partidos, y que quisiera que los partidos fueran fuertes y que los partidos fueran de verdad instrumentos para el cambio, como lo son en la mayoría de los países del mundo. Pero esos 37 partidos no hacen el 10% de un partido de la Cuarta República. Vamos a decirlo así, pues por ser piadoso, porque además el conjunto de los partidos, incluyendo el PSV, que individualmente es el partido más grande que todavía tiene Venezuela, bueno, no llegan al 20%. Eso no lo dice Rafael Simón Jiménez, eso lo dicen todos los sondeos de opinión. Ahora, ¿qué refleja eso en el fondo, Kiko? Una cosa que, por cierto, marcó
el colapso de la Cuarta República, que fue como los partidos, esos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI fundamentalmente, que fueron los partidos hegemónicos de esos 40 años, llegó un momento en que comenzaron a actuar al margen, de espaldas a la gente. Ahora, ¿por qué? Porque esa élite gobernante de ellos comenzó a tener intereses en sí mismo y comenzó a privilegiar sus intereses por encima del interés de la gente. Entonces la gente, imagínate aquellos partidos, Acción Democrática, que es el partido más grande, que era un partido sembrado en los tuétanos del pueblo venezolano, porque Betancur había ideado eso como un venezolano común, Juan Bimba, Juan Bimba era la inspiración, el venezolano común y corriente, que creía en aquel partido. Ahora, ¿qué fueron viendo ellos? Unos dirigentes de espalda del país, unos dirigentes que se fueron enriqueciendo, unos dirigentes que perdieron la sensibilidad social, y vino la desafección y vino Chávez. Pero lo lamentable es que llevamos 20 años de esta tragedia prolongada y esos partidos no han entendido que tienen que, para volver a ser fuertes, para que esos 37 partidos hagan un partido, los 37 partidos que están apoyando el gobierno, tienen que volver a la gente. ¿Tú te imaginas la angustia que está viviendo Venezuela a lo largo y ancho del territorio, chicos? El hambre, la necesidad, esa diáspora en desbandada que ahora dice que ahora hay que va otra vez para allá. Hoy refleja, hoy veo una cifra, 100.000 venezolanos que entraron con Colombia y que ahora, visto aquí la tragedia que están viviendo internamente y que están tratando de volver otra vez allá. Ahora, que eso no le importe a este liderazgo, sino que le importe destrozarse, canibalizarse, calumniarse, porque además lo insólito de eso, yo te lo decía fuera de cámara, cuando yo entré al Consejo Nacional Electoral, bueno, todas las agresiones del mundo, de los sectores que están ya habituados al insulto y a la agresividad. Por esto que hay un artículo muy bueno ayer de mi querido amigo Américo Martín sobre el tema del lenguaje y la manera como se ha venido contaminando. La oposición no tiene esa oposición del G4 no tiene nada que envidiarle al chavismo. Claro. Es el mismo odio, es la misma violencia, sí. Es la misma descalificación, son la misma cosa. Y así no pueden, porque la gente lo que quiere es una cosa distinta. Tú no puedes ser alternativa frente a nadie practicando las mismas formas, practicando la misma moral, practicando el mismo comportamiento. Tiene que ser distinto. Frente a la violencia del chavismo, tú tienes que anteponer la convivencia, la paz, el diálogo. Frente a la salida armada o a la salida violenta, tienes que anteponer la salida democrática, cívica. Es que la gente vota es por contraste, porque la gente dice, bueno, chicos, si estos dos son iguales, bueno, que siga esta tragedia que tenemos ahora. Entonces tiene que haber, mira, todas estas cosas, lo hizo una persona como yo, que está en la política desde niño y que ya tiene un poco de años encima, con la angustia precisamente de que esas nuevas generaciones, que por razones biológicas les ha tocado y les va a tocar cambiar este país y encaminar este país, oye, vale, que reflexionen, que estudien. Hay una anécdota, no voy a nombrar a los personajes, pero un día un personaje notorio, por cierto, estuvo entre los indultados ahora, no estaba preso, pero estuvo entre los indultados. Un día en el Café Arábiga, en Los Palos Grandes, vengo pasando yo y me dice, mira, reflexionemos acá. Yo publicaba para esa época una columna semanal sobre temas históricos. Me dice, chicos, ¿sabes lo que estoy haciendo ahorita? Estoy recortando todo eso. Porque voy a hacer eso, lo voy a empastar y se lo voy a mandar, tampoco voy a nombrar, pero es uno de los líderes más prominentes de la oposición abstencionista. Oye, vale, para que por lo menos se lea un poquito de historia, una columna mía que era sencillita. El tipo me hizo ese chiste, lo voy a mandar donde él está ahora, recluido o asilado, para que por lo menos lea estas cosas. Porque es eso también, es creer, esa generación, primero planteó el tema generacional mal planteado. El tema político tiene que estar cruzado intergeneracionalmente. No, una generación no sustituye a la otra. El cambio se da por la vía de la lógica y por las capacidades. Porque la juventud lo que es, oye, a mí si hoy en día se me apareciera el mago y me pidiera un deseo, 40 años menos, ¿no? Qué cosa tan maravillosa es la juventud. ¿40 nada? Qué cosa tan maravillosa es la juventud. Ahora, la juventud tiene, si quiere participar en política, si quiere gobernar, si quiere ser alternativa, tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que reflexionar, tienen que tener humildad, tienen que tener capacidad de entendimiento. Fíjate, John Urcochea está preso y me llama a mí y a Vladimir. Me puse primero porque a mí me tocó hacer lo que él me pidió. Él tenía a sus carceleros al lado cuando me llama. Mira, ellos me dicen que me sacan si me voy candidato por el Latillo. Pero mi partido Voluntad Popular está en abstención. Y yo le digo, John, espérate un momentico, hay que buscarte una tarjeta. Y me dice, sí, si me consigo una tarjeta me saca, ayúdame. Yo, claro, John, inmediatamente, además yo a John lo quiero mucho. Y agarro
Y llamo a Felipe Mujica primero. Y me dice, no, aquí no, me es muy difícil. Y llamo a Henry Falcón inmediatamente y me dice, claro, dile a John que tiene la tarjeta nuestra del Latillo, hablaremos con la candidata que entienda y déjame moverme y listo. Y John salió. Pero a John cuando salió y fue a la campaña de Latillo, le dijeron del mal que se iba a morir. Sí. Traidor, vendido, abstencionista, farsante. ¿Pero qué le dijeron? No, abstencionista no. A Manuel Rosales, ¿qué le dijeron cuando Manuel Rosales fue indultado? Cuando salió, Ajá. lo mismo. Es más, plantearon expulsar a Nuevo Tiempo del G4. Así es. Lo que pasa es que han cometido tantas canalladas entre ellos mismos y han hablado tantos horrores que uno va perdiendo como la cuenta. ¿Quién se acuerda de eso, por ejemplo? Vamos a discutir eso porque ahora John está acusando a Capriles de lo que lo acusaban a él. Sí, exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué proceso es este? Que a la gente se le olvida hasta su propia historia. Y uno ve estas discusiones con esos tonos que tú dices, Dios mío, pero es que estamos enloquecidos. Por Mira, eso es que este programa... Yo he conocido una de las personas... Vamos al corte, ya va. ¿Por qué este programa se ve tanto? Porque es quicosis, este país está loco. ya regresamos. Seguimos con Rafael Simón Jiménez. ¿Qué pasa aquí? Que todas las experiencias que hemos tenido de abstención, de ir a elecciones, yo tengo por lo menos mucha nostalgia, porque yo recuerdo a John Goycochea, yo recuerdo a Henry Ramos, a Henry Ramos, ¿te acuerdas del 19 de abril del 2017? Que una marcha enorme y con 20 minutos de bomba acabaron con eso. Yo estaba entrevistando a Henry Ramos. Sí. Y a Manuel Rosales lo quiero mucho. Entonces yo recuerdo esos momentos cuando todos íbamos o para acá o para allá, porque siempre hubo esta disputa de votar o no votar. Pero al final de cuentas la oposición siempre iba unida a los procesos electorales y había una cierto respeto. Cuando Manuel Rosales salió de la cárcel, salió para ir a las elecciones del Zulia porque Guanipa se había salido. Y después a la elección de alcalde ya estaba abstencionista. Hay una incoherencia enorme. Absoluta. Y eso, bueno, chicos, va de alguna manera provocando esta situación que es además penosa y lastimosa, que es la manera como se ha fraccionado la oposición. Yo te decía antes que entráramos aquí, que por ejemplo este paso tan importante que ha dado Capriles y que yo particularmente aplaudo, porque creo que Capriles es un factor muy importante, un interlocutor muy importante para ayudar de verdad y quizás para un antes y un después en el tema de la participación electoral, pero Capriles tiene que venir a cumplir el rol que le corresponde a él. Capriles tiene que asumir el liderazgo de todo el mundo opositor. Porque, ¿cuál es la otra decepción? ¿Cómo vas tú a invitar, Kiko, que quizás sea el tema fuerza que hay que colocar ahorita sobre el tapete, lo que queremos participar y ganar las elecciones? ¿Cómo vas a invitar tú a la gente a participar y le vas a ofrecer 20 plataformas o 20 fórmulas electorales distintas? Eso corresponde, yo tengo muchos años sin militar en el MAS, partido al que quiero muchísimo porque lo ayudé a fundar cuando tenía 17 años y tengo grandes amigos, todos son mis amigos. Y suscribo plenamente el comunicado que por boca de Segundo Meléndez dijera, pues si nosotros vamos así, eso es ponerle al gobierno la victoria en bandeja de plata. Entonces, un hombre como Capriles, que tiene un liderazgo, que eso fue 2 veces candidato a presidente, que logró unir a toda esa oposición en torno a él, tienen que entender cuál es el rol que le corresponde ahora y tiene que jugar una gran jugada, que no puede ser quedarse en la plataforma de su partido, que si la fuerza del cambio, que si una planchita aquí, una planchita allá, que tiene que ser de gran articulador, de gran unidor de todo ese mundo, porque si la gente no ve en la oposición, el paso fundamental lo dio Capriles y todos se lo aplaudimos. Vamos a la vía electoral. Pero para que la vía electoral fructifique hace falta el segundo paso. Vamos a presentar una opción que aparezca con toda la fuerza para derrotar al gobierno. Fíjate, en el plan Capriles, que es una negociación que el gobierno hace una cosa, él va haciendo otra. Y así se va generando credibilidad, porque uno de los problemas que tenía la negociación es que hay gente que daba la palabra y después no la cumplía. Sí. Entonces, de ambos lados. Sí, de ambos lados. Pero como dice el expresidente Juan Manuel Santos, que hay un momento en que las partes se dan cuenta que necesitan ponerse de acuerdo. Por cierto, Pastrana está hablando sobre Venezuela, todo lo contrario de lo que hizo Colombia con la zona de distinción y cuando lo secuestró Pablo Escobar. Todo lo contrario, él como que se le olvidó eso. Pero volviendo al tema Capriles, fíjate, Capriles está diciendo que la Unión Europea, la ONU, que eso es fundamental para que venga la observación internacional y entonces los procesos electorales sean confiables. Él está dirigido a la consigna fundamental de los sectores de oposición, que es transparencia.
condiciones. Él está dirigido a eso. Claro. Entonces no está muy centrado en la cosa electoral, en los parlamentarios, sino en eso. Cree que eso es fundamental. Hay que mascar chicle y Ajá, caminar la pero vez. él dice, fíjate, él dice que para esos países, para los Estados Unidos, para el otro, hay una oposición que es muy, muy vista como del gobierno. Y hay unos matices allí, que es una oposición que no da garantías de tener solvencia o por lo menos de moverse con criterio propio, sino que está muy, muy pegadita al gobierno. Y que hace falta un liderazgo que le diga al país y a la Unión Europea y a todos estos países, no, un momentico, aquí hay una oposición democrática que no quiere a Maduro, que quiere la salida de Maduro, pero por voto. Y quiere como que mandar ese mensaje. Yo he escuchado mucha crítica. Bueno, Henry Falcón le puso un Twitter ayer, bueno, pero vamos a acordarnos, ¿qué es lo que va a pasar? Pero allí hay, digamos, habría que buscar un cierto balance. Claro, Kiko, porque o un tipo de negociación no es distinta, verdad ¿no? tampoco que cuando tú negocias está bien y cuando negocias el otro está mal. Por ejemplo, la mesa de negociaciones. Mira, hay una cosa que se olvidó aquí y que yo dije que era un milagro que había hecho la mesa de negociaciones, que fue llevar a los 55 diputados del chavismo a sentarse y a reconocer a Juan Guaidó en esa asamblea que estaba en desacato. Eso es casi un milagro en política. Y eso lo hizo la mesa de diálogo. Y la mesa de diálogo produjo, lo estábamos hablando aquí, yo creo que nadie ha sacado más presos en este país individualmente que Timoteo. Bueno, empezando por el propio Zambrano, por Edgar Zambrano. Son logros que ha habido. Entonces, lo que no es posible, porque tú caes en el terreno que tú estás criticando, es que cuando negocian otros, eso es malo. Cuando negocio yo, eso es bueno. Un poco lo que hizo Guaidó, por ejemplo, todo el mundo aplaudió el acuerdo ese para el acceso a los fondos de la Organización Panamericana de la Salud, que firmó el doctor Julio Castro en representación. Bueno, ahora, no es posible que cuando negocio o cuando te sentaste en Oslo, cuando te sentaste en República Dominicana, ¿por qué es maniqueo? Mira, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo aquí por tratar de unir todo lo que se pueda de la oposición, incluso pensando hasta en los abstencionistas, porque el mundo, como solíamos decir nosotros, para consolarnos de nuestra derrota cantada cuando estaba en los tiempos del MAS, el mundo no se acaba en diciembre. Diciembre es un evento muy importante que puede producir un cambio sustancial en la correlación de fuerzas y en el destino del país, pero el mundo sigue después. Entonces, ¿cómo hacer para que ese mundo opositor pueda ir bajando, por lo menos lograr un punto de convivencia? Pues, ¿qué es lo que nos separa? Cuando nosotros nos sosegamos y cuando proscribimos el lenguaje procaz descalificador. Lo que nos separa es la estrategia. Todos estamos de acuerdo en las características que tiene este gobierno. Nadie está defendiendo, nadie en la oposición defiende el gobierno. Unos lo acentúan más porque vean por las vísceras, entonces que si narcoterrorismo, que fidelista. Bueno, tú lo calificas como tú lo quieras, pero es un gobierno evidentemente arbitrario, evidentemente totalitario, evidentemente con deseo de perpetuarse en el poder. Además, lo dicen ellos, no lo dice Rafael Simón Jiménez, lo dicen ellos y casi que lo cantan todos los días, que ellos de ahí no los va a sacar nadie. Entonces, no nos divide la idea y el concepto que nosotros tenemos del gobierno. Lo que nos divide es cómo hacer para salir del gobierno. ¿Cuál es la vía? Entonces, si tú partes de lo primero, de que todos estamos confrontados con el gobierno, tú puedes crear un campo para el respeto y para la tolerancia y para el debate fructífero. Si tú no consideras que los que van a las elecciones son, como le están diciendo a Capriles, unos vendidos, unos entregados que negociaron con el gobierno, sino una gente que tiene una visión de la política distinta a la tuya, tan respetable como la tuya, entonces tú puedes crear las condiciones para un reencuentro después de diciembre. Eso sería, por eso te digo, el tema es que los políticos en Venezuela tienen la altura del vuelo gallinacio, porque no ven más allá de lo chiquito. Si aquí hubiera, y yo invito a Capriles, que tuvo, repito, toda esa relevancia como candidato 2 veces, a que vea el vuelo alto, digamos, como creo que a otros amigos míos, yo quiero muchísimo, te lo he dicho, lo hablamos aquí afuera, pues Eduardo Fernández es mi hermano, un hombre que yo quiero, pero hay que ver las cosas por encima, porque si tú te pones, Kiko, a desagregar las cosas, entonces caes en la sentencia bíblica. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Quién Tú tira la juzgas, primera tú piedra? juzgas a uno y los otros te juzgan a ti. Ajá. Entonces, vamos a hablar de eso. En esos juicios de unos y otros, la descalificación, el único que goza es el gobierno, Claro. que siendo una minoría pequeña, sigue prevaleciendo y sigue destruyendo Venezuela. Vamos al corte y regresamos con Rafael Simón Jiménez en Quicosis. Rafael Simón Jiménez con nosotros. Fíjate, de todos estos líos de la oposición, el más feo, el que yo digo, caramba, qué horror, es esa especie de comisión de la Inquisición en que se han convertido
las redes y la oposición más radical. Y casi todas. Que es que yo decido quién es oposición. Sí. Le hago un examen, este sí, este no. Entonces la gente no tiene derecho a definirse ella misma por lo que es. Aquel que quiera ser oposición que lo diga ya. Tú no tienes que estar calificando a nadie. Pero eso funciona. Entonces, la oposición es este otro, este no es. Ahora resulta que, fíjate en el caso de Capriles. Capriles está siendo tratado como me trataron a mí, como trataron a Vladimir, como te trataron a ti, como trataron a John Goycochea. Sí. Como han tratado la disidencia, cuando tú empiezas a pensar y a dudar, mira, porque las cosas no dan resultado. Pero es horrible ese pensamiento porque no tiene nada que ver con la democracia, con el pensamiento tolerante hacia la diversidad de un demócrata. Y tú lo estás viendo ahorita, 120 partidos de oposición. Guaidó puso 36. Bueno, tienes un montón más en contra tuya, chico. Sí. O si no en contra, que no están contigo. Porque no hay una visión de unidad real. Fíjate que la oposición siempre fue unida a todos lados, pero ahora lo que estamos viendo era lo que siempre existió, que había una diferencia. Pero en el mundo, en el planeta, en la pandemia, lo que se está poniendo de moda ya no es la igualdad, sino la diferencia, el derecho que tiene la gente a pensar como le dé la gana y a ser respetado por diferente, no por igual. Entonces aquí en Venezuela tenemos esto. Eso está en la naturaleza humana. Así es. Somos específicos, cada ser humano es una especificidad. La diversidad es una cosa que dimana de la naturaleza o del supremo Pero creador. todo esto explica por qué tenemos 20 años perdiendo. Así es. Porque el 60% de este país votó por Chávez. Ah, entonces tú le vas a decir a los chavistas que vienen ahora a hacer oposición, tú no, porque tú eres culpable, date con un juguete ahí y reza una Ave María. ¿Qué es eso, chico? Sí, no, una cosa que... bueno, es lo que te estoy diciendo. Ojalá, Kiko, es que hace falta políticos con altura de miras, que vean más allá de la diatriba, de lo chiquitico, de la disputa minúscula. Porque, te repito, el mundo no se va a acabar en diciembre, cualquiera que sea el resultado. Ojalá que sea el que nosotros queremos, que nosotros le infringamos una derrota contundente al gobierno. Pero sea cual sea, el mundo sigue. Y nosotros tenemos que apuntar a que este país termine de salir de este tremendo hueco en que se metió hace muchos años de la mejor manera. Y esa manera no es otra, mira, eso es otra cosa que tienen que quitarse de la cabeza. Si no hacerse, no sé si un purgante o si el tema es más grave, hacerse una cirugía de cerebro. Pero en Venezuela, como en casi todos los países del mundo, la salida va a ser negociada. Aquí no hay ninguna posibilidad. Y esa es la pugna que nos ha llevado al acabose en que estamos ahora. Creer que un sector puede liquidar al otro o creer que un sector puede prevalecer sobre el otro. Esa fue la idea que implantó en los 90 el señor Chávez, en ese momento con una gran popularidad que le daba la caída de la Cuarta República, la emergencia de su liderazgo, y que luego se hizo el factor fundamental de los venezolanos y sobre todo del tema político venezolano. Entonces todos actuamos de la misma manera. A mí me ha comentado un amigo mío, imagínate tú, los que son, como somos la mayoría, católicos y cristianos, que quedemos en los valores superiores, porque además nos confesamos y comulgamos y nos arrodillamos y le pedimos a Dios. Entonces, ¿cuáles son los valores de la cristiandad? El perdón, la absolución, la indulgencia, la tolerancia. Entonces, un amigo mío me hacía un chiste porque me decía, mira, el domingo estaba en la misa y venía una señora con la hostia, y me dijo, doctor, ¿cuándo matamos a estos chavistas? Sí, imagínate tú, traes la hostia. Entonces, no, lo digo como una cosa de convicción. Nosotros tenemos que demostrar la superioridad moral, ética, espiritual. ¿Qué queremos nosotros para Venezuela? Que en Venezuela venga un proyecto para aniquilar al chavismo, para prolongar la tragedia, para reproducir la violencia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en el sentido contrario, de unidad, de tolerancia, de convivencia. Porque además, chicos, los valores de la democracia, que son universales, ¿a qué lleva? Al respeto, a la tolerancia, a entender que cada ser humano tiene la manera de a respetar los espacios de cada quien. Ojalá, bueno, para ese país del futuro, para ese país que tenemos que prefigurar, nosotros necesitamos políticos con altura de miras, políticos que vean más allá de lo chiquito, de una elección, de un partidito, de unos diputados. Lamentablemente eso como que está escaso en Venezuela, como que es más fácil conseguir un chigüire que conseguir un político que piense así, ¿no? Pero bueno, tienen que hacer un esfuerzo porque ese es el liderazgo que hay. Esos son, como dice la gente, son los bueyes con los que tenemos que arriar. Fíjate, Rafael, se muere Darío Vivas, le da coronavirus y se muere. Yo me meto en las redes y la cantidad de insultos. Sí. Yo digo, y los que matan si están muertos, a Carrá lo mataron. No. Pero lo de Darío Vivas, a mí me produjo una gran reflexión porque yo creo que la muerte y el entierro y el funeral ya hasta ahí llegó. Sí. No hay muerto malo.
O sea, pero tú cuando le metes lupa a eso, porque del otro lado también le decían, no, lo vamos a matar. Cuando tú le metes lupa a eso, tú dices, es que esto no es bueno. Esto no, nadie puede decir que esto vale la pena. ¿Cómo vas a tú sentirte feliz? Que venga una invasión y maten a la gente, y tiros, y guerra, y las familias que los hijos sin sus papás, Vale. todo destrozado. Es que eso no tiene sentido común. Claro. No tiene sentido de lo que tú estás planteando, porque hay una contradicción enorme entre el cambio que tú propones y esas cosas. Y además el odio, chico, es corrosivo con uno mismo. Sí, Yo se nunca he vuelve tenido, feo. Kiko, te lo digo como una reflexión individual, yo nunca he tenido capacidad de odiar. ¿Y sabes por qué? Porque el odio tiene dos cosas. En primer lugar, te perjudicas a ti, que eres el que te daña Te duele algo. metabolizando. Sí. Y en segundo lugar, al que tú odias, o no lo sabe, o no le interesa, o no le importa. Es decir, el odio... O te odia. O te odia, pero generalmente ni siquiera lo sabe o no le importa. Y entonces el odio es corrosivo con uno mismo, además de estéril, además que ha sido la causa de los grandes conflictos de la humanidad. Es decir, hoy en día, fíjate tú, todo este resurgir de cosas en el mundo que parece un disparate, ¿no? El resurgir del racismo, el resurgir de los nacionalismos, unas cosas atávicas que la humanidad creía superadas y que vuelven otra vez como unos monstruos antediluvianos, digamos, a perturbar al ser humano. Pero en Venezuela, chicos, lamentablemente lo que se conoció como el estilo Chávez terminó contaminando al conjunto del país. Maduro está acompañando la negociación con Capriles y en las internidades, cuando uno oye, está abriendo juego. Fíjate, soltó más gente de la que se pedía y ha ido cumpliendo paso a paso y pareciera que todo eso está sustentado en que, bueno, se quiere quitar las sanciones de encima, quiere tener posibilidades económicas para recuperar su gobierno y recuperar el discurso revolucionario, que además está relacionado a Venezuela, porque cuando Trump le dice a Biden, si tú ganas se vas a parecer a Venezuela, eso lo utilizan todos los candidatos porque esto no es un buen ejemplo. Chávez cuando tenía plata era un buen ejemplo, pero esto no. Entonces, hay una actitud de Maduro. ¿Tú crees que esa actitud se mantenga o cualquier soplido, una cosa, la vuelve a echar para atrás? Mira, yo sinceramente no creo en la palabra del gobierno. Yo creo que ellos hacen un juego magistral desde el punto de vista de sus perversos intereses, digo yo, viendo su interés. Pero creo que juegan con la oposición como la letra es un viejo tango que yo me aprendí de memoria, como juega el gato maula con el mísero ratón. Creo que eso aupan las pugnas, dividen. Es decir, yo creo que gozan un montón con ver todo el espectáculo que da la oposición, eso que hablamos de la canibalización, de la descalificación, del fraccionamiento, de la división. Por eso es que la reflexión en un político opositor que tenga condiciones de liderazgo, y de nuevo hago un llamado a Enrique Capriles y a todos los que estén en esa primera línea, digamos, del liderazgo, a que se empinen, a que vean por encima de las cosas, a que entiendan que no hemos podido salir de este atolladero, esta terrible tragedia, precisamente porque no hemos sido capaces de tener grandeza de mira, no hemos sido capaces de trascender y que aquí un mensaje movilizador, un liderazgo movilizador, asertivo, un liderazgo que le abra al país la posibilidad de la reconciliación, de la reconstrucción, es un liderazgo que puede convertirse en un fenómeno. Y en ese mundo del futuro, que ojalá lo veamos nosotros, pero con toda seguridad lo van a ver las nuevas generaciones. Bueno, ahí va a tener espacio todo el mundo, pues esa es otra cosa. La gente cree que el chavismo va a seguir existiendo durante mucho tiempo como una fuerza importante, porque además el chavismo, no todo el chavismo es madurismo. Por cierto, hay unos matices muy claramente desdibujados, solo que el chavismo juega el juego correcto. Ellos saben que todos están montados en el mismo barco y que si ese barco se hunden igualitos unos y otros. Fíjate tú, el gobierno no es que tiene menos contradicciones que la oposición, tiene a lo mejor más, porque tiene intereses y tiene cosas de distinta naturaleza, pero ellos hacen un solo juego porque evidentemente ellos saben que si ese barco se hunde, se van a hundir unos y otros. No es que uno va a quedar arriba flotando y gozando de la tragedia del otro, sino que todo un poco como el ejemplo que tú ponías ayer de las joyas de los alacranes, porque era la joya venezolana. Bueno, así mismo, ¿no? Es decir, ellos saben que ahí no va a haber quien los jale, que si el barco se viene. Nosotros no, nosotros gozamos insultándonos, descalificándonos, acusándonos de colaboracionistas. Tiene que haber un liderazgo superior. ¿Tú sabes lo que llegué a la conclusión? De que alacrán es el que tiene envenenado el cerebro. Ese es el verdadero alacrán, el que descalifica, ofende a los demás. Sí, sí. Ese es el alacrán. Así como el verdadero colaboracionista es el que a través de la abstención ha permitido que este gobierno se prolongue hasta hoy, ¿no? Así es. Gracias a Rafael Simón Jiménez por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, porque yo le recuerdo para que todos los días, si no lo veo a las 5, porque hay cadena o lo que sea, a las 10. Kikosis, por Globovisión.